Hay un concepto que todos conocemos, se llama soberanía. De esto abundamos. Y te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Pedro. Buenos días. Qué frío, qué nevadas más fabulosas allá en las tierras en las que andas y cuánta controversia han causado acá en estas otras tierras, Pedro. Esa es la historia. Cuando no se previenen las cosas, esas cosas suceden. Pero qué belleza la que te toca a ti allá. Parece que estuvieras en Escandinavia, ¿no? Sí, me siento como Normando. Definitivo. Oye, hay dos grandes cosas, dos grandes enemigos, Pedro, que tiene la democracia. El fanatismo, Pedro, y la ignorancia. Esos males que casi siempre son como una grave enfermedad, van juntos casi siempre y hacen que quienes los padecen no estén conscientes, no estén despiertos y por lo tanto no estén en aptitud, Pedro, de ejercer plenamente su libertad, su libre voluntad. Se dejan manipular. Son entonces muy fácil presa de caudillos, de políticos demagógicos que basan sus políticas en dádivas y que de ninguna manera están pensando en el bien común, Pedro, ni en la prosperidad compartida, sino en acumular control y acumular poder. Un pueblo despierto, sin embargo, por eso hablábamos la semana pasada de la relevancia del despertar, un pueblo despierto como espero que México comience a despertar, un pueblo consciente es por naturaleza un pueblo libre y es un pueblo inteligente también. No se deja engañar, entiende la realidad tal como es, no se deja manipular. La conciencia y la libertad conducen necesariamente a la democracia, donde esos bienes faltan, Pedro. Es muy difícil que los ciudadanos puedan alcanzar su verdadera realización. Nuestro país tiene un problema grave de inconsciencia, la cual hace fácil que se le manipule ideológicamente. Las ideologías matan porque siempre son pasiones imperfectas. Entonces, la manipulación ideológica y emocional puede ser muy peligrosa. Tenemos que despertar porque sin conciencia crece el fanatismo y con fanatismo no florecen los valores en que se finca la sana existencia de una comunidad, de un país, de una familia, que son la libertad, la justicia, la democracia y desde luego, Pedro, la soberanía. La palabra soberanía proviene del vocablo latino super omnia, que significa sobre todo, que significa poder supremo. Fíjate qué bonita es la palabra soberanía, poder supremo. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder personal, el poder político, el poder público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y a favor de sus habitantes, siempre, siempre a favor de sus habitantes. La soberanía, Pedro, se encuentra regida, regulada y determinada por las reglas de la Constitución. En un Estado democrático, la soberanía reside en el pueblo, es propiedad del pueblo, quien la ejerce justamente a través del voto. Fíjate qué bonito, mediante el cual elige a sus representantes para delegarles a ellos, entregarles a ellos autoridad y establecer sus propias reglas de convivencia a través de un gobierno democrático. De esta manera, un gobierno democrático ejerce el poder que le otorga el pueblo con la obligación, pero es una obligación, de encargarse estrictamente, únicamente, de asegurar el bienestar de la población, así como la protección común. Ahora, decir y hacer creer a la gente, Pedro, que nuestra soberanía depende de que el Estado mexicano monopolice la extracción de petróleo y la generación de energía eléctrica, es perverso. Y es el engaño que más nos ha dañado y más nos ha trazado como nación en el último siglo. La soberanía depende de la fortaleza técnica y económica de un país. Y el país no es otra cosa que la suma de sus habitantes. Por eso, entre mejor preparados estemos cada uno de nosotros, entre más prósperos seamos cada uno en lo individual, seremos más soberanos cada uno por sí mismo y juntos todos como país, porque tendremos mayor criterio para votar y elegir a nuestros representantes, tendremos además más capacidad de hacer
para crecer y generar riqueza que al final nos permita, a través de los acuerdos de gobierno y de nuestra visión de futuro, invertir en infraestructura moderna, en salud pública que mejore la vida de todos en la comunidad, en educación pública de calidad, que empareje la cancha y permita que los jóvenes desarrollen su potencial sin importar en qué barrio nacen. Y entonces, México querido, ¿en qué ayudan los monopolios de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad a esos objetivos? En nada, en absolutamente nada. Lo que es más, nos debilitan, nos dañan y depredan, lesionan nuestra soberanía. Como decía hace un momento, la soberanía se encuentra regida, Pedro, regulada y determinada por reglas de la Constitución. Ahora, nuestra Constitución, fíjate bien, esto es preciso para que vayan y lo consulten. Nuestra Constitución tutela precisamente y garantiza el derecho a un medio ambiente sano en el artículo 4. También las libertades de comercio e industria en el artículo 5. La Constitución habla de la sustentabilidad y la necesidad de la sustentabilidad en el artículo 25 y de la competencia económica sin establecer en ningún momento exclusividad para el Estado mexicano en generación eléctrica no nuclear, de acuerdo a su artículo número 28. La iniciativa preferente que busca modificar la ley eléctrica los violenta. Es inconstitucional, va en contra de nuestra soberanía, no a favor. Ahora, ni siquiera hay que esperar a la interpretación. En la sentencia de la controversia 89-2020, que apenas se dio a conocer hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de México ya dispone y ya declara inconstitucional las disposiciones de CENER, muy similares a lo que ahora se plantea. La ley propuesta también entra en conflicto con tratados internacionales, con el TEMEC, que incorpora la reforma energética en su artículo 32.11, que garantiza las inversiones en el sector frente a medidas expropiatorias y con arbitrajes inversionista-Estado en el capítulo 14, y que da a los gobiernos un mecanismo eficiente para reclamar entre Estado y empresa. Asimismo, obliga a los estados a garantizar altos niveles de protección ambiental, que es indispensable, el capítulo 24, a no discriminar en favor de sus empresas públicas y en contra de empresas particulares, en el artículo 22.4, y exige que los reguladores actúen de manera siempre imparcial. Bueno, el choque de las reformas propuestas con la Constitución y los tratados tiene incluso grandes efectos que, de ser aprobada en el Congreso mexicano, será suspendida y cuestionada por jueces, por árbitros, y pronto habrá represalias estadounidenses y canadienses que van a penalizar fuertemente nuestras exportaciones, además de cobrar enormes indemnizaciones. Los exportadores, obligados por sus matrices y por sus clientes a consumir energía limpia, no van a conseguir contratos para sus plantas en México. Aprobar la iniciativa preferente es atentar, Pedro, contra nuestra soberanía, es atentar contra ella. Las empresas eléctricas globales apuestan a favor de la transición, no en contra. CFE también podría impulsar un proyecto distinto, alineado con sus fortalezas, orientado al futuro, desarrollar sus redes de transmisión y de distribución, invertir, fíjate cómo se hace necesario ahora, invertir en almacenamiento. El problema de apagones que tenemos ahorita es por falta de almacenamiento. México podrá culpar a quien sea. No debería tener esta situación. Deberíamos tener mejores capacidades de almacenamiento y entonces sería otra cosa. Necesitamos competir en generación aprovechando la energía más barata disponible. La CRE, el SENACE pueden además desarrollar mejores regulaciones e invertir en las capacidades de sus cuadros técnicos. Esto construiría, sin duda, un país mucho más eficiente. Sería un legado digno de un auténtico gobierno transformador. Pero ¿sabes qué creo? Creo que no lo entienden. No tienen el conocimiento necesario para entender. La ley propuesta es fuertemente ideológica y emotiva. Me da preocupación. Mexicanos contra extranjeros. Suena demagógico y suena fabuloso, pero es totalmente mítico. CFE contra los privados, pero se pierde de vista lo que es práctico y necesario en este momento y en esta industria. Las inundaciones en Tabasco, la contaminación del aire en plena pandemia
son llamadas de alerta de la realidad del cambio climático. México necesita tener su transición energética y francamente no veo cómo pueda detenerse. En el fondo, nos protege nuestra soberanía. Esa ley no va a pasar, no va a funcionar. Esperemos que así sea, querido amigo, porque dijiste dos palabras clave, muchas, pero dos clave al principio de tu comentario: fanatismo e ignorancia. Cuando se toman de la mano, catástrofe es lo menos que podemos esperar. Te mando un abrazo con todo mi cariño y extraordinario tu análisis, que apela a los mejores sentimientos de la nación en el siglo XXI. Te abrazo también, querido amigo.